Antes de empezar este video, quisiera pedirles de favor que si les gusta este contenido, le den al botón de me gusta, comenten, compartan y se suscriban, ya que solo el 95% de los que ven estos videos no están suscritos. Los invito a suscribirse para que así no se pierdan contenido de nuestros píxeles favoritos. Ahora sí, comencemos. Toca finalizar el viaje del panda favorito de todos. En esta ocasión dándoles mi opinión de su última película estrenada hace poco más de un mes. Siendo honesto, no sé muy bien por dónde empezar con esta película. He de admitir que tuve sentimientos encontrados cuando la vi, pero supongo lo mejor es empezar desde el principio. Pero antes de continuar, les recomiendo ver los videos anteriores para que así estemos todos en la misma página. Ahora sí, continuemos. Miren, honestamente siento que esta cuarta entrega nos quedó mucho a deber, por muchas y muy obvias razones, las cuales ya se veían desde los trailers, como los 5 furiosos, los cuales brillaron por su ausencia, justificándose con el hecho de que estaban haciendo misiones en otros lugares, aunque la explicación de Mantis seguramente fue una referencia a una escena eliminada de Kung Fu Panda 2. Por otro lado, a Po se le obliga a abandonar el título de Guerrero Dragón. Y este es el tema del que trata la película, el cambio, tratando de tomar una temática como las anteriores. Por si alguno no lo sabe, cada película representaba algo, el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta película trató sobre el cambio, pero siento que el guión no está muy bien planteado. Si bien la idea de que el prota deje un legado dándole su manto a alguien más suena bien en papel, no se ejecutó bien esta idea en la película. No hay nada que justifique que Po deba darle su título a alguien más, a excepción de lo que Shifu le ordena, según porque esa fue la última voluntad de Uwei. Ok, entendible, pero Po aún está en su mejor momento, además de que Shifu se retiró en la película anterior. ¿Por qué le sigue dando órdenes a Po? Shen canónicamente ahora es la guerrera dragón, pero no sé decir si es una digna sucesora. Es decir, tiene un enorme potencial como guerrera, pero no sé decir si de verdad merece el título. Viene de un ambiente criminal y todo lo que conoce es eso. Tal vez gracias a Po conoce el placer personal de seguir el camino del bien, empatizó con este y le agarró cariño, tanto que dudó de traicionarlo. Aún con esas, no creo que merezca el título. Al menos, no ahora. Además de que la absolvieron de todos sus cargos. Que, ok, ayudó a derrotar a la camaleona y tal vez eso podría rebajarle un poco la condena, pero aún así cometió muchos actos delictivos durante toda su vida. Por lo que aún así creo que lo mejor era que enfrentara las consecuencias y dejara a Po con el título de Guerrero Dragón. Y ya que hablamos del título, este tema junto a la villana y el elefante en el cuarto creo que son mi mayor problema. Me están diciendo que las hazañas de Po realmente son tan locales. Recapitulemos lo que ha hecho hasta ahora. Derrotó al considerado guerrero más poderoso con vida de toda China, el cual fue capaz de arrasar con el Valle de la Paz, hijo y alumno del maestro Shifu, el cual casualmente sí es conocido. Derrotó al máximo genocida, heredero al trono de la ciudad de Gokmen, y con el potencial militar para conquistar toda China sin apenas esfuerzo. Y Po logró derrotarlo tanto a él como a su ejército solo, devolviéndole sus propias balas. Venció a un ejército de un solo hombre, tal vez desconocido para todos, pero capaz de derrotar a todo aquel que se topara en su camino, volviéndolo parte de su ejército. Y si él hubiese querido, pudo arrasar con toda China y sin el armamento de Shen. Grandes hazañas las cuales yo considero no son poca cosa, una de ellas realizadas en otra ciudad. Entonces, ¿por qué su título es tan nada? Realmente no tiene sentido.
Tal vez se podría justificar con el hecho de que nunca llamaron a Po por el título de Guerrero Dragón más que en el Valle, pero en otros lados lo llamaban simplemente Panda. Pero aún así considero que rebajar el título de Guerrero Dragón a nada fue otro duro golpe para los fans. Si has llegado a este punto en el video, te recomiendo bajar al botón que dice suscribirse y regalarme un like. Así no se perderán de sus píxeles favoritos. Continuemos. ¿Me estás diciendo que la única razón por la que la camaleona es mala es porque le negaron el Kung Fu por ser pequeña? ¿Neta? Les recuerdo que tenemos otros maestros pequeños como Shifu, el maestro Pollo, Mantis, e incluso existió un maestro rata. Venimos de ver villanos los cuales a uno se le ilusionó tanto con su meta en la vida que cuando se le negó se volvió loco, un genocida que enloqueció por el temor a la muerte y aún más debido a su exilio, y por último un vengador que quiso pagarle con la misma moneda a la persona que a sus ojos lo traicionó. Pero las motivaciones de esta lagartija es que le negaron practicar Kung Fu porque estaba chiquita. ¿Fue lo mejor que se les ocurrió? ¿En serio? Hasta la persona con la que fui al cine cuando vio esto dijo, pero si existe Mantis. Es obvio que hicieron esto para hacer una especie de paralelismo con Po, al cual en un principio se le negó el Kung Fu por su complexión. Pero es que está tan mal planteado que simplemente no funciona. Creo que todos estamos de acuerdo cuando les digo que la lengua de la camaleona es la técnica más OP de la saga, absorbiendo el chi y habilidades de los guerreros derrotándolos en un santiamén. Entonces, ¿para qué quiere esta mediocre villana aprender y robar técnicas de Kung Fu si para empezar con convertirse en un elefante ya tiene sometida a toda una ciudad? Con esa lengua es automáticamente el personaje más roto de la saga, ya que ni los ataques a los nervios de Tai Lung o la absorción de chi de Kai pudieron detenerla. En serio, ¿para qué necesita usar técnicas robadas si con solo usar esa lengua vence a todos? Es como en Harry Potter. ¿Para qué hago un Expelliarmus, un Accio o un Patronus si con solo una Avada Kedavra ya gané? Hablemos del elefante en el cuarto. Todos sabemos que el enganche para ver esta cuarta entrega fue la noticia de que volveríamos a ver a los 3 villanos principales de las películas anteriores. Todos especulaban cómo justificarían el regreso de estos villanos, haciendo expectativas muy grandes, que cuando vimos la película simplemente nos llevamos una enorme decepción. A esto, gente, se le llama clickbait. Todo para que se limitaran a decir su nombre y no tuvieran ni un triste diálogo en la película. Tan solo tuvimos a la voz de Tai Lung tanto en el reparto original como en el doblaje. Se especula que esto se debió a una falta de presupuesto, y por eso no tuvimos a Shen o a Kai ni a los 5 furiosos, lo cual tiene pinta de ser cierto. Pero nos los nombran y nos enfocan sus caras y modelos de personajes para justificar esa publicidad sobre su regreso. Es simplemente triste. Kung Fu Panda 4 es mediocre. Poseía muchas cosas que pudieron convertirla nuevamente en ese cierre perfecto que nos quedó de ver la tercera película. Pero mientras que la tercera lo intentó, pero no lo logró, esta siento que ni siquiera lo intentó. Para eso mejor no hubiesen hecho nada. Por ahí vi algo acerca de que se planea hacer una quinta y hasta una sexta entrega, lo cual yo desapruebo totalmente, ya que esto tiene pinta de volverse la era de hielo 2.0. Este estudio está pasando por una enorme debacle, la cual tal parece que no le importa. Ahora solo queda esperar a ver qué nos tiene deparado el futuro para DreamWorks. Y aquí me despido yo. Espero que este video les haya gustado. Si es así, regálenme un pulgar arriba. Comenten, compartan y suscríbanse para así no perderse de nuestros píxeles favoritos.
Hasta luego. ¿No? Tal vez ustedes me conozcan mejor como Kung Fu Panda.